¿Puede un eco del pasado salvarte del presente? Carmen Romero, 70 años esculpidos por el tiempo y el arte, se hacía a menudo esa pregunta en la penumbra de su piso de Triana, donde el aire olía a azahar marchito y a recuerdos con polvo de oro. Las paredes, cubiertas de carteles amarillentos y fotos en blanco y negro de una bailaora de fuego que ya solo existía en la memoria y en el orgullo herido de su mirada oscura, eran testigos mudos de su soledad digna. El Guadalquivir, allá abajo, fluía indiferente, llevándose consigo los días iguales, marcados por el silencio solo roto por el taconeo lejano de alguna academia cercana o las visitas de Sofía, su nieta. Carmen, la faraona de Triana, la llamaron un día. Ahora era solo una leyenda guardada en una casa que era tanto santuario como jaula nostálgica. Aún conservaba la elegancia innata, el porte erguido de quien ha dominado escenarios, un cabello plateado recogido con severa gracia y unos ojos que, aunque velados por la melancolía, podían encenderse con la chispa de la pasión antigua. Pero bajo la superficie controlada anidaba un anhelo, una sed de sentirse viva, relevante, de que el compás de su corazón volviera a marcar algo más que el lento paso del tiempo. Sofía entró con el ímpetu de sus 20 y tantos años y el aroma a café para llevar. Otra vez mirando las fotos, abuela, pareces una estatua de sal. Carmen apartó la vista de un retrato donde desafiaba al mundo con la barbilla alta y una flor roja en el pelo. Son mi vida, niña, lo que fui. Sofía suspiró, dejando el café en la mesa camilla. Lo sé, abuela, pero hay vida más allá de estas paredes. Deberías salir más. Aceptar esa invitación al homenaje que te hacen en el centro cívico. Carmen hizo una mueca. Homenajes suenan a despedida. Prefiero mis clases magistrales ocasionales, sentir la madera bajo los pies, aunque ya no pueda bailar como antes. Pero la insistencia de Sofía, mezclada con la punzada de verdad en sus palabras, la hizo ceder. Quizás un pequeño baño de multitudes, un recordatorio de que su nombre aún significaba algo, no le haría daño. Quién sabe, tal vez hasta Ricardo, su viejo guitarrista, se animaría a ir. La idea de ver a Ricardo le arrancó una media sonrisa. Hacía tiempo que no charlaban largo y tendido, evocando aquellos años de tablaos llenos y giras improvisadas. Sí, iría, por Sofía, por Ricardo y quizás, solo quizás, un poquito por ella misma. El centro cívico bullía con un murmullo respetuoso. Antiguos alumnos, aficionados, algunos críticos que aún recordaban su nombre. Carmen se sentía extraña, como observando una escena ajena. Saludaba con cortesía, aceptaba cumplidos con una inclinación de cabeza, pero una parte de ella seguía en su salón, entre fantasmas familiares. Ricardo estaba allí, más encanecido, pero con la misma mirada pícara tras las gafas. Se abrazaron con el cariño de décadas compartidas. Estás igual, Carmen. El tiempo no se atreve contigo. Ella rió. No digas mentiras, Ricardo. El tiempo es el único que siempre gana la partida. Estaban recordando una anécdota de un tablao en Jerez cuando una voz masculina, cálida y con un ligero deje musical, interrumpió. Disculpen, señora Romero, ¿Carmen Romero? Es un honor increíble. Carmen se volvió. Frente a ella había un hombre que rondaría los 40 y pocos años, atractivo de una manera bohemia, con una guitarra colgada a la espalda. Vestía una camisa de lino blanca arremangada y unos vaqueros oscuros. Su cabello era castaño, algo revueltos, y sus ojos, de un marrón profundo, la miraban con una intensidad que la descolocó. Soy Mateo Vidal, guitarrista. Bueno, intento serlo. Hizo un gesto modesto con la mano. Su arte me ha marcado desde que era un chaval. Mi abuelo me ponía sus grabaciones. Esa fuerza, ese duende, nadie ha bailado así desde entonces. Carmen sintió un rubor inesperado subirle por el cuello. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con esa mezcla de reverencia y pasión directa. ¿De verdad? Mateo asintió con fervor. Absolutamente. Usted no bailaba, usted era el flamenco. Cada gesto, cada silencio. Pura verdad. Ricardo observaba la escena con una ceja ligeramente arqueada. Mateo pareció notarlo y se dirigió a él. Usted debe ser Ricardo Jiménez, ¿verdad? Maestro, qué acompañamiento el suyo, qué compás. Ricardo murmuró un agradecimiento escueto. La facilidad con la que Mateo pasaba de la admiración a la familiaridad era notable. Hablaron un rato más. Mateo demostraba un conocimiento sorprendente del repertorio de Carmen, de detalles de sus actuaciones que pocos recordaban. Citaba palos, letras antiguas, nombres de cantaores olvidados. Era como si hubiera estudiado su vida. Cuando se despidió, besándole la mano con una galantería casi anacrónica, dejó una tarjeta en la palma de Carmen.
Si alguna vez necesita un guitarrista para lo que sea, o simplemente charlar de flamenco, sería el mayor de los honores. Carmen guardó la tarjeta sintiendo una vibración extraña, una mezcla de halago y una inquietud que no sabía definir. Esa noche, en la soledad de su casa, el silencio parecía menos denso. La mirada intensa de Mateo Vidal flotaba en la penumbra. Los días siguientes trajeron consigo la presencia inesperada pero bienvenida de Mateo Vidal. Empezó con una llamada, solo para agradecerle su amabilidad, que se convirtió en una larga conversación sobre Paco de Lucía y Camarón. Luego fue un café en una terraza de la calle Betis, con el río como testigo mudo de sus risas. Mateo era un conversador excepcional, sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas, tocar las teclas precisas de la nostalgia y el orgullo de Carmen. Hablaba de su propia lucha como artista, de la dificultad de abrirse camino, de su admiración por la pureza del flamenco antiguo que Carmen representaba. Nunca pedía nada, solo ofrecía compañía, admiración y una guitarra que sonaba dulce y melancólica bajo sus dedos hábiles cuando se sentaban en el patio de Carmen, bajo el limonero. Carmen se sentía florecer. Era como si una ventana cerrada durante años se hubiera abierto de golpe, dejando entrar el sol y el aire fresco de Sevilla. Reía más, se arreglaba con más esmero, incluso desempolvó un viejo mantón de Manila negro con flores rojas bordadas que llevaba décadas guardado. Sofía lo notó enseguida. «¿Qué pasa contigo, abuela? Estás distinta. Es por el guitarrista ese». Carmen intentó restarle importancia. «Es solo un amigo, Sofía. Un alma sensible que entiende mi mundo». Pero Sofía frunció el ceño. Un alma sensible 40 años más joven que tú y que aparece de la nada justo cuando te hacen un homenaje. No sé, abuela, suena atópico. «¡Qué cinismo!», protestó Carmen, molesta. «¿No puede un hombre joven admirar a una artista mayor? ¿Todo tiene que ser interés?». La conversación dejó un pozo amargo. Carmen quería creer en la sinceridad de Mateo. Necesitaba creerla. Era un bálsamo para su soledad, un espejo que le devolvía una imagen rejuvenecida y deseada. Mateo, con una habilidad pasmosa, parecía percibir esa necesidad. Empezó a hablarle de un proyecto que le rondaba la cabeza, un disco homenaje a las grandes figuras olvidadas del flamenco, donde él pondría la música y quizás Carmen podría aportar su visión, su sabiduría. Sería un sueño, Carmen. Pero claro, estas cosas cuestan dinero. Y yo, bueno, ya sabe cómo es la vida del músico. Lo dijo con un suspiro, mirando al suelo a Gonzalo. Fue la primera vez. Carmen sintió un impulso protector. ¿Cuánto necesitarías para empezar? Quizás yo podría ayudarte. Un pequeño préstamo, claro. Mateo levantó la vista. Sus ojos brillaban con gratitud, o eso parecía. «Oh, Carmen, no podría aceptarlo. Bueno, solo si me promete que se lo devolveré con intereses en cuanto el proyecto arranque. Sería un empujón fundamental». Carmen, sintiéndose generosa y partícipe de algo creativo de nuevo, le extendió un cheque. Fue el primero de varios. La cantidad no era enorme, pero era un principio. El principio de algo que, sin ella saberlo, ya había empezado a torcerse. Los préstamos se convirtieron en inversiones. Mateo, ahora un visitante casi diario, desplegaba planos de supuestos estudios de grabación. Hablaba de contactos con discográficas independientes, de un espectáculo innovador que fusionaría la tradición de Carmen con su visión moderna. Siempre había una nueva necesidad urgente: el alquiler de un local, la compra de equipo de segunda mano, los honorarios de un técnico de sonido fantasma. Carmen, inmersa en la ilusión de volver a ser parte activa del mundo artístico, firmaba, transfería, vaciaba poco a poco la cuenta donde guardaba los ahorros de toda una vida de trabajo y disciplina. Mateo era un experto en el arte de la manipulación emocional. Alternaba la vulnerabilidad. Sin ti, Carmen, este sueño moriría, con la grandilocuencia. Juntos dejaremos un legado, siempre reforzando la idea de que eran un equipo, almas gemelas unidas por el arte, y sutilmente la aislaba. Las visitas de Sofía se espaciaron. Cada vez que la nieta intentaba expresar una duda, Mateo intervenía con dulzura envenenada. «Sofía, cariño, no sabes lo que significa esto para tu abuela. Déjala disfrutar de esta segunda juventud». Carmen, incómoda ante la tensión, acababa poniéndose del lado de Mateo. Ricardo también notó el cambio. Carmen, ese chico, no sé, hay algo en su toque, es bueno, pero le falta alma. Y habla demasiado de dinero para ser un artista puro. Carmen lo despachó con impaciencia. «Estás chapado a la antigua, Ricardo. El mundo ha cambiado».
Pero las palabras de Sofía y Ricardo, aunque rechazadas, sembraron una semilla de inquietud. Carmen empezó a notar pequeñas disonancias en la melodía perfecta que Mateo interpretaba. Una llamada que él cortó bruscamente al verla entrar, murmurando algo sobre un pesado. Una excusa vaga sobre dónde había pasado la tarde anterior, que no cuadraba con un comentario que hizo después. Pequeños detalles, casi imperceptibles, como una nota desafinada en una falseta perfecta. Un día, buscando un recibo antiguo en su escritorio, sus ojos tropezaron con un extracto bancario reciente. Vio un retiro en efectivo considerable, de una cantidad que no recordaba haber autorizado, justo un día después de haberle dado a Mateo dinero para pagar al técnico. Sintió un escalofrío. Apartó el papel diciéndose que sería un error, una confusión. Pero la semilla de la duda había germinado y empezaba a crecer, oscura y silenciosa, en el jardín de su confianza ciega. Ya no podía ignorar la sensación de que algo en la hermosa fachada que Mateo le presentaba estaba podrido por dentro. La melodía empezaba a sonar peligrosamente falsa. La inquietud se convirtió en una sombra persistente. Carmen intentaba ahuyentarla, aferrándose a los momentos de complicidad con Mateo, a la ilusión que él representaba. Pero la sombra crecía, alimentada por las miradas preocupadas de Sofía y la intuición que le gritaba desde algún rincón olvidado de su ser, esa misma intuición que la guiaba en el escenario. Decidió llamar a Sofía. «Hija, tenías razón. Necesito saber más sobre Mateo. Ayúdame, por favor, pero con discreción. No quiero que él sospeche nada». Sofía sintió, seria. «Claro, abuela. Déjame ver qué encuentro». Durante los días siguientes, Carmen mantuvo la fachada. Reía las gracias de Mateo, escuchaba sus planes con aparente interés, pero sus ojos observaban, analizaban cada gesto, cada palabra. Mientras tanto, Sofía se sumergía en el mundo digital. Lo que encontró fue desolador y confirmaba sus peores temores. Mateo Vidal tenía una presencia online mínima como músico profesional. No había reseñas de actuaciones ni colaboraciones significativas, solo perfiles básicos en redes sociales con pocas interacciones. Lo que sí encontró fueron rastros de deudas, menciones en foros de pequeños timos relacionados con clases de guitarra inexistentes y comentarios velados sobre su habilidad para engatusar a señoras mayores. Había cambiado de ciudad varias veces en los últimos años. Sofía le mostró todo a Carmen en la pantalla de su tablet. Cada palabra, cada comentario negativo era un golpe. Carmen palideció, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. La imagen del artista sensible, del admirador devoto, se resquebrajaba, revelando la figura de un impostor, un parásito. Pero el dinero, Sofía, los proyectos. Sofía negó con la cabeza. «Abuela, me temo que no hay proyectos, ni disco, ni espectáculo. Ha estado usando tu dinero para vivir, para pagar sus deudas y quién sabe qué más». El dolor de la traición fue agudo, físico. Le robaba el aire. Se sintió estúpida, ciega, humillada. Lágrimas de rabia y vergüenza pugnaron por salir, pero las contuvo con el orgullo férreo que aún le quedaba. No le daría a Mateo la satisfacción de verla rota. La pena dio paso a una furia fría. Había sido una tonta, sí, pero no era una víctima pasiva. Era Carmen Romero, la faraona, y nadie iba a pisotear su nombre ni su legado impunemente. Miró a Sofía, sus ojos oscuros ahora llameantes. Este hombre va a pagar por lo que ha hecho. No se saldrá con la suya. Necesitaba pruebas más concretas, algo irrefutable para exponerlo. La búsqueda comenzó en su propia casa, el escenario íntimo de la traición. Con la determinación de un detective y el corazón encogido, Carmen empezó a revisar sus propios cajones, sus carpetas, los rincones donde Mateo había tenido acceso. Sofía la ayudaba, buscando discrepancias en las cuentas, rastreando transferencias. Fue Carmen quien encontró la primera prueba sólida. En una carpeta olvidada que contenía bocetos de trajes antiguos, descubrió varios folios con intentos torpes de imitar su firma. Eran claramente prácticas, algunas tachadas con frustración. ¿Qué pretendía? ¿Falsificar cheques? ¿Documentos de propiedad? El miedo volvió a atenazarla, pero lo apartó. Siguió buscando. Recordó que Mateo había pasado mucho tiempo admirando una vitrina donde ella guardaba algunos objetos personales de valor sentimental, unas peinetas antiguas de Carey, un broche de plata que le regaló un admirador hacía décadas, una pequeña estatuilla de una bailaora. Recordó que Mateo había pasado mucho tiempo admirando una vitrina donde ella guardaba algunos objetos personales de valor sentimental,
unas peinetas antiguas de Carey, un broche de plata que le regaló un admirador hacía décadas, una pequeña estatuilla de Pondy. La vitrina ahora parecía extrañamente vacía. Faltaba el broche. Buscó frenéticamente entre sus joyas en cajones, pero no estaba. Entonces recordó haber visto a Mateo salir apresuradamente un par de días antes, con una excusa poco convincente sobre una reunión urgente. Sofía, con una rapidez que Carmen admiró, buscó en Internet las casas de empeño cercanas. En la web de una de ellas, en la sección de últimas adquisiciones, apareció una foto borrosa pero inconfundible del broche de plata. El corazón de Carmen dio un vuelco. No solo le robaba el dinero, sino también sus recuerdos, los pedazos tangibles de su historia. Llamaron a Ricardo, le contaron todo, con la voz quebrada por la emoción contenida. Ricardo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose. Lo sabía. Sabía que ese tipo no era trigo limpio. Carmen, lo siento tanto. Pero no era momento para lamentaciones. Ricardo, necesito tu ayuda. Hay un evento benéfico la semana que viene en el tablao del Arenal. Mateo va a tocar, dice que en mi honor. Quiero desenmascararlo allí, delante de todos. Necesito testigos, necesito que el mundo del flamenco sepa quién es realmente. Ricardo asintió sin dudar. Cuenta conmigo, Carmen, y con algunos amigos más. Nadie se ríe de ti, nadie mancha tu nombre. El plan empezó a tomar forma. Sofía se encargaría de recopilar las pruebas digitales, capturas de pantalla de los foros, el rastro de las deudas, la foto del broche empeñado. Ricardo movilizaría a gente de confianza del mundillo para que estuvieran presentes. Y Carmen se prepararía para su última actuación. No sería con bata de cola y castañuelas, sino con la verdad como única arma y el escenario del tablao como campo de batalla. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación helada. Iba a recuperar su dignidad, costara lo que costara. La noche del evento llegó cargada de una electricidad palpable. El tablao del Arenal, un lugar mítico que Carmen había pisado en sus años de gloria, estaba lleno. Caras conocidas del flamenco, periodistas locales, patronos de la fundación benéfica. Carmen entró del brazo de Ricardo, seguida de cerca por Sofía. Vestía un elegante traje de chaqueta negro y, desafiante, lucía el mantón de Manila de flores rojas que Mateo tanto había elogiado. Su rostro, aunque pálido, mostraba una serenidad imperturbable. Saludó a conocidos, forzando sonrisas, sintiendo las miradas curiosas. Muchos sabían de su relación con el guitarrista más joven. Mateo se acercó a ella radiante, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. «Carmen, estás deslumbrante. Esta noche es para ti». Intentó besarle la mano, pero ella la retiró con suavidad. «Estoy algo nerviosa, Mateo. Tanta gente». Él sonrió con condescendencia. «Tranquila, mi musa. Yo tocaré para ti, y todo saldrá perfecto». Carmen asintió, desviando la mirada hacia el escenario vacío, que pronto se convertiría en el escenario de su venganza. Se sentaron en una mesa reservada, cerca del escenario. Sofía colocó discretamente un pequeño proyector portátil conectado a su tablet, disimulado entre los centros de mesa. Ricardo se aseguró de que sus amigos estuvieran estratégicamente situados. La tensión era casi insoportable. Carmen respiraba hondo, buscando el compás interior que siempre la había guiado. El presentador anunció la actuación especial de Mateo Vidal, un talentoso guitarrista que rinde homenaje a nuestra leyenda viva, Carmen Romero. Mateo subió al escenario entre aplausos. Se sentó, ajustó la guitarra y dedicó una mirada intensa y cargada de falsa emoción a Carmen. «Esto va por ti, Carmen, por tu luz, por tu arte, por ser mi inspiración». Y empezó a tocar. Era bueno, técnicamente impecable. Tocó una pieza melancólica llena de sentimiento impostado. Carmen lo observaba, inmóvil, su rostro una máscara de dignidad. Cuando terminó, los aplausos resonaron. Mateo se levantó para agradecer, bañado por la luz de los focos, en la cima de su engaño. Fue entonces cuando Carmen se puso en pie. Un silencio expectante cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Caminó lentamente hacia el escenario, subió los escalones con la misma gracia con la que entraba a bailar décadas atrás. Mateo la miró, sorprendido pero aún sonriente, esperando quizás unas palabras de agradecimiento. Carmen tomó el micrófono que le ofrecía el presentador. Su voz sonó clara y firme, resonando en el silencio absoluto. «Gracias, Mateo. Ha sido una interpretación muy sentida». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Mateo, que empezaban a mostrar un atisbo de inquietud.
Una interpretación tan sentida, continuó Carmen, su voz adquiriendo un filo acerado, como la que has estado haciendo durante los últimos meses en mi vida. El murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Mateo se congeló. —¿Carmen? ¿Qué dices? —prosiguió ella implacable—, que admiro tu talento, Mateo. Tu talento para la mentira, para fingir admiración, para robar. El jadeo colectivo fue audible. Mateo palideció visiblemente. —Eso no es verdad. Carmen, estás nerviosa, no sabes lo que dices. —Oh, sé perfectamente lo que digo —replicó Carmen. Se giró hacia el público. Este hombre, Mateo Vidal, se acercó a mí fingiendo ser un artista admirador. Se ganó mi confianza, mi afecto y mi dinero. Señaló hacia la pantalla que Sofía acababa de encender. Apareció la primera diapositiva. Un resumen de las transferencias bancarias de Carmen a Mateo, sumando una cantidad considerable. Me habló de proyectos inexistentes, de discos y espectáculos que solo existían en su imaginación y en sus bolsillos. La siguiente diapositiva mostraba capturas de pantalla de los foros donde se advertía sobre las estafas de Mateo. Me hizo creer que juntos crearíamos un legado, pero su único objetivo era vivir a mi costa, pagar sus deudas con mis ahorros. Mateo intentó interrumpir, balbuceando incoherencias, pero la mirada de Carmen lo silenció. La siguiente imagen apareció, la fotografía del broche de plata en la página de la casa de empeños. Y no contento con mi dinero, empezó a robar mis recuerdos. La voz de Carmen se quebró por un instante, pero se recompuso de inmediato. Objetos personales con un valor sentimental incalculable para mí, vendidos por unas pocas monedas. Se acercó a Mateo, que parecía encogerse bajo la mirada acusadora de cientos de personas. —¿Recuerdas este broche, Mateo? El que tanto admirabas. El silencio era denso, hostil hacia el impostor. Carmen se dirigió de nuevo al público. Les cuento esto no por venganza, aunque motivos no me faltarían. Lo cuento para que sepan quién es realmente este hombre, para que ninguna otra persona vulnerable caiga en sus redes, para proteger el buen nombre del flamenco, que él ha intentado usar para sus fines despreciables. Se hizo un silencio sepulcral. Entonces alguien desde el fondo gritó: —¡Fuera, estafador! El grito fue seguido por otros, abucheos, insultos. Mateo, rojo de ira y humillación, miró a Carmen con odio puro. —Te arrepentirás de esto, vieja loca. Se dio la vuelta y prácticamente huyó del escenario, empujando a quien se interponía en su camino bajo una lluvia de reproches. La puerta del tablao se cerró tras él con un golpe seco. Current part characters, 219 menys de 93, total characters, 23 nes d'un 28. En el escenario, Carmen permaneció inmóvil por un instante, el micrófono aún en la mano, sintiendo el temblor de la adrenalina menguar. El silencio volvió a la sala, pero esta vez era un silencio de respeto, de solidaridad. Ricardo subió rápidamente al escenario y la abrazó. —Bravo, Carmen, qué entereza. El público rompió en aplausos, un aplauso cerrado, cálido, que la envolvió como un bálsamo. Sofía corrió a su lado, con lágrimas en los ojos. —Lo has hecho, abuela, lo has hecho. Carmen asintió, una única lágrima rodando por su mejilla, una lágrima que no era de tristeza, sino de liberación. Había sido doloroso, humillante en cierto modo tener que exponer así su intimidad, su error, pero lo había hecho. Había enfrentado al fantasma, había limpiado su nombre y, sobre todo, había recuperado el control de su propia narrativa. La fiesta benéfica continuó, pero el ambiente había cambiado. La gente se acercaba a Carmen, le expresaban su apoyo, su admiración. Periodistas tomaban notas apresuradamente. Esa noche, Carmen Romero no solo era una leyenda del pasado recordada, era una mujer fuerte del presente que había luchado y vencido. Más tarde, camino a casa en un taxi con Sofía y Ricardo, el alivio empezó a mezclarse con el cansancio. —¿Qué pasará ahora? —preguntó Sofía. —Mañana mismo iré a poner la denuncia formal —dijo Carmen con voz firme. Con las pruebas que tenemos y los testigos de esta noche, no creo que le sea fácil escabullirse, aunque recuperar el dinero, eso será más difícil. Ricardo puso una mano sobre la suya. —El dinero duele, Carmen, pero va y viene. Has recuperado algo mucho más importante, tu dignidad, y nos has dado una lección a todos. Carmen miró por la ventanilla las luces de su Sevilla, que ahora parecían brillar de otra manera. La herida de la traición seguía ahí, una cicatriz que tardaría en cerrarse. Había aprendido de la peor manera que la vulnerabilidad podía esconderse tras el orgullo más férreo, que el anhelo de conexión podía cegar hasta el espíritu más fuerte. Pero también había redescubierto su propia fuerza, su capacidad para luchar,
para transformar el dolor en acción. Ya no era solo la guardiana de un pasado glorioso, era la dueña de su presente, por difícil que fuera. Los días que siguieron fueron una mezcla de trámites legales, conversaciones con abogados y el apoyo constante de Sofía y Ricardo. La noticia de lo ocurrido en el tablao corrió como la pólvora en el pequeño mundo del flamenco y en la prensa local. Hubo llamadas de solidaridad, ofertas de ayuda. Mateo Vidal desapareció de Sevilla, dejando tras de sí un rastro de deudas y reputación hecha añicos. La denuncia siguió su curso, aunque Carmen sabía que la justicia podía ser lenta y la recuperación económica incierta. Pero eso ya no era lo principal. Lo importante era el proceso de sanación interior. Volvió a sus clases magistrales con renovada energía. Miraba a las jóvenes bailadoras que intentaban seguir sus pasos y les hablaba no solo de técnica y compás, sino también de la fuerza interior, de la importancia de proteger el propio espacio, el propio arte, la propia alma. Un atardecer, sentada en su patio mientras Sofía regaba los geranios, Carmen escuchaba el sonido lejano de una guitarra flamenca. Ya no le producía la misma punzada de dolor asociado a Mateo. Era solo música, la banda sonora de su ciudad, de su vida. Sofía se sentó a su lado. —¿Estás bien, abuela? Carmen asintió, una sonrisa serena en sus labios. —Estoy bien, hija. Cansada, quizás. Pero bien, he aprendido mucho. ¿Qué has aprendido? Carmen miró las bugambillas que trepaban por la pared, sus flores de un violeta intenso. He aprendido que la pasión y la vulnerabilidad no son debilidades, sino parte de estar viva. Que el orgullo puede ser un escudo, pero también una venda en los ojos, y que nunca es tarde para cometer errores, ni para enmendarlos. Cogió la mano de su nieta. Me robó dinero, sí, me hizo daño, pero no pudo robarme el compás. Eso sigue aquí dentro. Se dio unos golpecitos suaves en el pecho, y mientras siga latiendo a compás, seguiré siendo yo. Sofía la abrazó fuerte. En ese abrazo, Carmen encontró el calor y la conexión verdadera que tanto había anhelado. Era sin artificios, sin mentiras. Miró su patio, las fotos en las paredes, los recuerdos acumulados. Ya no se sentía atrapada por ellos, sino anclada. Eran sus raíces, la fuente de su fuerza. La faraona de Triana había vuelto a encontrar su sitio, no en los ecos del pasado, sino en la verdad resiliente de su presente. El sol se ponía sobre el Guadalquivir, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, prometiendo un nuevo día, un nuevo compás por descubrir. La música, allá a lo lejos, es Anandes. Current Part Characters 237, Total Characters 296. El proceso legal contra Mateo avanzó con una lentitud exasperante, pero Carmen decidió no dejar que consumiera su energía. Había hecho lo que tenía que hacer, había puesto las cartas sobre la mesa y ahora confiaba en que la justicia, a su propio ritmo, siguiera su curso. Lo fundamental era reconstruir, no quedarse anclada en el rencor. Empezó a colaborar más activamente con una fundación local que promovía el flamenco entre jóvenes en riesgo de exclusión social. Descubrió una nueva faceta de su pasión. No solo ejecutarla o enseñarla técnicamente, sino transmitirla como herramienta de expresión, de empoderamiento, de conexión. Ver la ilusión en los ojos de aquellos chicos y chicas al aprender un zapateado, al sentir el ritmo por primera vez, le llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía tan profundo. Ricardo se convirtió en su compañero inseparable en esta nueva aventura, aportando su guitarra y su sabiduría socarrona. Juntos formaban un dúo entrañable, la leyenda y su fiel escudero, compartiendo su arte con una nueva generación. Sofía, por su parte, la animó a digitalizar su archivo personal, fotos, grabaciones inéditas, carteles. Abuela, tu legado no puede quedarse solo en estas paredes o en la memoria de unos pocos. Tiene que estar accesible, inspirar a otros. Al principio, Carmen se resistió. Revisitar ciertas épocas aún le dolía, le traía recuerdos agridulces, pero poco a poco, con la ayuda paciente de Sofía, empezó a ver el valor de compartir su historia completa, con sus luces y sus sombras. Descubrieron grabaciones caseras olvidadas, entrevistas en radios locales, críticas de periódicos amarillentos. Cada hallazgo era una pieza más del puzzle de su vida, una vida intensa, llena de triunfos, pero también de sacrificios y soledades. Un día, mientras clasificaban unas fotos antiguas, Sofía encontró una de Carmen muy joven, riendo a carcajadas junto a otras bailadoras en un camerino destartalado. ¿Eras feliz entonces, abuela? Carmen miró la foto, la sonrisa espontánea de su yo de 20 años. Era intensa,
vivía para el baile. La felicidad era efímera, como los aplausos, pero la pasión era constante. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, esa pasión seguía intacta. Mateo no se la había llevado. Solo la había cubierto de cenizas por un tiempo. Ahora volvía a arder, más serena quizás, pero igual de real. La verdadera conexión no estaba en la admiración externa o en un romance tardío y fabricado, sino en la fidelidad a sí misma, a su arte, a sus afectos genuinos. Meses después llegó la notificación del juzgado. Mateo Vidal había sido localizado en otra ciudad, intentando repetir una estafa similar. Las pruebas presentadas por Carmen, junto con testimonios de otras posibles víctimas que surgieron a raíz del escándalo, fueron determinantes. Fue condenado por estafa continuada y falsedad documental. La recuperación del dinero sería parcial, casi simbólica, pero para Carmen, la sentencia representaba el cierre definitivo de un capítulo doloroso. No sintió euforia, solo una tranquila sensación de justicia cumplida. Esa tarde, para celebrarlo a su manera, Carmen, Sofía y Ricardo fueron a un pequeño bar de Triana que solían frecuentar en los viejos tiempos. Pidieron unas tapas, un vino de Jerez y charlaron sin prisas, como tantas otras veces. Ricardo